Hola mis amigos, bienvenidos a este importante espacio de la escuela sabática. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos visto ante una dificultad para entender un mensaje, descifrar un código, aprender un arte, manipular una máquina, dominar un juego o armar un rompecabezas. Esta dificultad nos impone la necesidad de aprender ciertos principios, reglas y claves, así como también nos exige estudiar el manejo de algunas herramientas básicas. No podemos ser expertos en el manejo de un vehículo si nunca hemos aprendido su mecanismo. Tampoco podemos ser peritos en un arte si no manejamos ciertas técnicas, destrezas o procedimientos básicos. En cambio, cuando aprendemos la clave, por ejemplo, para descifrar un código, podemos desentrañar el mensaje oculto. Lo mismo ocurre cuando recibimos un curso de conducción. Una vez terminamos la capacitación, estamos listos para conducir un vehículo. De igual modo, ocurre cuando entrenamos suficiente y aprendemos perfectamente las reglas de un juego, estamos preparados para jugar. Así también cuando aprendemos el armado de un rompecabezas, después de horas de práctica, podemos armar y ubicar con pericia las piezas en su lugar correspondiente. Así ocurre también con la interpretación de las Escrituras. No podemos acercarnos a la Biblia con nuestros preconceptos y entenderla plenamente de la noche a la mañana. Se requiere tiempo, voluntad, la presencia del Espíritu Santo y el conocimiento básico de ciertas herramientas que nos ayudarán en el proceso de interpretación. La ciencia de la interpretación se conoce con el nombre de hermenéutica. En la mitología griega, Hermes era el hijo de Zeus, el mensajero y heraldo de los dioses y patrono de la elocuencia. Se suponía que Hermes era el gran mensajero que interpretaba, descifraba y comunicaba los mensajes que los dioses querían impartir a los mortales. Cuando Bernabé y Pablo llegaron a Listra, los habitantes de la ciudad se alarmaron cuando vieron que Pablo sanó a un cojo de nacimiento. Se maravillaron y expresaron las palabras registradas en Hechos 14:11. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y el autor de Hechos agrega, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Hechos 4:12. El original griego, en lugar de decir Júpiter y Mercurio, dice Zeus y Hermes. Es significativo que en el panteón de divinidades romano, Júpiter y Mercurio eran los equivalentes de los dioses griegos Zeus y Hermes, de modo que los habitantes de Listra asociaron a Pablo con Hermes, el dios griego de la mitología, porque según dice Hechos 14:12, era el que llevaba la palabra. Del nombre bíblico Hermes, el dios griego, se origina la palabra hermenéutica. El término hermenéutica etimológicamente se deriva del verbo griego hermeneuo, que significa explicar, traducir, interpretar. Hermenéutica es la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios, normas, reglas y procedimientos básicos para interpretar correcta y adecuadamente la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos tenemos por lo menos una versión de la Biblia. Pero una cosa es tener la Biblia, leerla y entender en nuestro idioma las palabras que encontramos en ella. Y otra cosa muy diferente es entender el significado de lo que leemos en las Escrituras. Es algo totalmente diferente aplicar principios y reglas al proceso de interpretación de la palabra de Dios. Muchos objetan la teología que se imparte desde nuestros seminarios,
Argumentan que materias de estudio como la teología sistemática, la hermenéutica y la exégesis no son necesarias para una correcta comprensión del texto sagrado. Algunos ven la terminología de la sistemática como una simple jerga que únicamente incumbe a los teólogos, eruditos y doctores, pero que no debe interesar ni ser necesaria para la mayoría de los creyentes. Otros argumentan que el vocabulario técnico que se emplea en esos campos de estudio es demasiado artificial y académico. Sin embargo, cuando abordamos el estudio serio de la Biblia, nos encontramos con algunas dificultades que pueden ser óbices u obstáculos que impiden nuestra comprensión del texto bíblico. Cuando nos acercamos al texto sagrado con el propósito de profundizar y entender correctamente su contenido, encontramos algunos aspectos que son bastante complejos, y es allí donde surge la pregunta: ¿por qué se necesita interpretación? Por ejemplo, la Biblia fue escrita en idiomas diferentes: hebreo, griego y arameo. En nuestros días, esas lenguas son muertas. La Biblia fue escrita en épocas, ambientes y lugares diferentes. Por lo tanto, contiene cultura, geografía, modo de vida, costumbres y modismos totalmente diferentes a la cultura occidental. Además, la Biblia contiene diferentes clases de literatura: historia, poesía, profecía, parábola, epístolas y obras apocalípticas. Todas estas cosas que hemos mencionado forman parte de todo un paquete de necesidades que nos imponen la aplicación de una hermenéutica correcta al estudiar la Biblia, con el fin de obtener una interpretación adecuada y pertinente. Dada la complejidad, para entender correctamente la Biblia, se requiere la iluminación del Espíritu Santo, conocer algunos principios fundamentales y la aplicación de una lógica equilibrada que ayude a conservar los contornos y los límites de la interpretación bíblica. Esta semana hemos llegado a la lección 6. ¿Por qué se necesita interpretación? Veremos que la necesidad de interpretar las Escrituras podemos resumirla en 3 aspectos básicos que nos pueden ayudar a comprender la obligación de incorporar a nuestro estudio de la Biblia una hermenéutica práctica, segura y confiable. Consideremos el primer aspecto básico. Debemos acercarnos al estudio de la Biblia con espíritu humilde y la disposición de aprender. Muchos se acercan a la Biblia con un espíritu incorrecto, con demasiados preconceptos, hipótesis y con la pretensión de conocer con antelación el significado del texto bíblico. Algunos creen que antes que la Biblia hable a sus corazones, ellos están facultados para descifrar sus oráculos y emitir juicios sobre sus declaraciones. Sin embargo, antes de iniciar la ardua labor de interpretar la Biblia, debemos sentir la necesidad de la presencia del Espíritu Santo. Él fue el instrumento divino que hizo posible la revelación, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, de acuerdo con 2 Pedro 1:21. La tercera persona de la divinidad está facultada y autorizada para enseñarnos a interpretar la Biblia. El Espíritu Santo es nuestro maestro altamente calificado para enseñarnos la revelación divina. Cristo dijo del Espíritu Santo en Juan 14:26, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y agregó en Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad. Solo el Espíritu de Dios puede ayudarnos a interpretar la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice 1 Corintios 2:13. Si pedimos al cielo en oración la iluminación del Espíritu Santo, el mismo Señor que abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras, abrirá nuestro intelecto para comprender correctamente el volumen sagrado. Al acercarnos a la Biblia debemos hacerlo con un espíritu de reverencia, sabiendo que ella es la revelación divina.
Con frecuencia queremos sujetar a nuestro juicio las verdades de la palabra de Dios. A veces queremos pasar primero las enseñanzas de la Biblia por el prisma de nuestro propio criterio y razonamiento. Cuando queremos interpretar la Biblia de acuerdo con nuestra propia óptica y perspectiva, no hacemos sino desvanecer sus verdades en intelectualismo e incredulidad. Al intentar interpretar la Biblia, debemos manifestar una actitud correcta. Debemos comenzar el trabajo de interpretación con humildad y mansedumbre, sabiendo que no tenemos por delante un libro común, sino la palabra de Dios. Y debemos atender a su voz como criaturas ante el Creador, como siervos obedientes que se postran en actitud reverente para besar el anillo de la mano de su amo, o como súbditos que se humillan y se rinden ante la presencia de su rey. Debemos acercarnos a la Biblia como niños que queremos aprender lecciones de nuestros padres, como estudiantes y aprendices que queremos recibir instrucción de nuestros maestros. Debemos acercarnos a la Biblia sin prejuicios y con la intención de desaprender muchas cosas y aprender otras. Nunca debemos pensar que al interpretar la Biblia Dios nos ha hecho infalibles, aun cuando tengamos la plena seguridad de que nuestra interpretación procede de Dios. En este punto debemos actuar como Pablo. A pesar de que en Gálatas 1, 11 y 12 dice que recibió el Evangelio directamente de Dios, fue a Jerusalén, guiado por el Espíritu Santo, para exponer su Evangelio delante de los demás apóstoles. Lo hizo para estar seguro de no correr o haber corrido en vano tanto tiempo en la fe, como dice Gálatas 2:2. Esta actitud humilde se hace imperativa en todo intérprete de la Biblia. Además, debemos acercarnos a la Biblia con fe y confianza, sabiendo que Dios existe y que mediante el estudio de su palabra podemos tener comunión con Él. En Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Preguntémonos: ¿me acerco a las Escrituras con humildad y mansedumbre y con el espíritu correcto? ¿Abro mi corazón a las hermosas verdades del Evangelio que enseña la Biblia? ¿Estoy dispuesto a aprender de la palabra y a obedecer sus enseñanzas? El segundo aspecto de este estudio es el siguiente. Para interpretar la Biblia, necesitamos conocer su escritura y su trasfondo cultural. Básicamente, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Algunas porciones del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo, como Jeremías 10:11, Daniel 2:4 al 7, hasta el versículo 28 de ese capítulo 7. Esdras 4:8 al 6, hasta el versículo 8 de ese capítulo 6. Y Esdras 7:12 al 26. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el idioma común o popular del pueblo. Debido a que la Biblia fue escrita originalmente en esas lenguas extranjeras desconocidas, existe la necesidad de traducirla a otros idiomas modernos para facilitar su lectura. Los traductores que preparan las versiones hacen un cotejo del texto bíblico con el fin de facilitar la lectura de la Biblia. Algunas versiones, como las formales, son fieles al texto bíblico original. Procuran ceñirse lo máximo posible al lenguaje original. Un ejemplo es la Reina Valera. Las versiones dinámicas son menos literales que las traducciones formales. Buscan hacer dinámico el texto al lector, no solo analizan el texto, sino que intentan reconstruirlo. Al usarlas, debemos hacerlo con cuidado, ya que es posible que en algunos textos no conserve el sentido y significado original. Un ejemplo es la versión Dios habla hoy. Y están las paráfrasis,
que debemos usarlas con madurez y responsabilidad, porque ellas no son literales ni traducciones en sí mismas, sino que son el comentario o explicación del texto bíblico. El uso de varias versiones nos permite tener más de una herramienta para ampliar la visión del texto bíblico y tener más de un punto de vista para establecer el sentido y significado del texto, y de esta manera sacar nuestras propias deducciones y conclusiones. Sin embargo, todo lenguaje humano tiene su propio genio, idiosincrasias, peculiaridades y características distintivas que no se prestan a la traducción literal en otros idiomas. Modismos, proverbios, costumbres, circunstancias históricas y otros aspectos particulares propios de los idiomas de la Biblia pueden presentar problemas de interpretación para aquel que procura entender el significado original que el autor quiso comunicar. Cuando se intenta interpretar la Biblia, nos enfrentamos ante un problema múltiple. Las escrituras fueron compuestas originalmente en idiomas ahora muertos, y esos idiomas no son de la familia lingüística de nuestro idioma castellano. Por lo tanto, podemos encontrar aliteraciones, desinencias y términos que no podemos reproducir fielmente en nuestra lengua materna. Es por ese motivo que en un estudio serio, comprometido y responsable de la Biblia nos urge el uso de ejemplares originales que faciliten la tarea de interpretación. No obstante, dado el caso que no contemos con esas herramientas, podemos tener a la mano diferentes versiones, comentarios bíblicos, comentarios exegéticos, diccionarios bíblicos, etc., que faciliten nuestro trabajo de interpretación. No necesitamos saber los idiomas originales para entender las hermosas verdades de la Biblia. Sin embargo, todas las herramientas que hemos mencionado pueden ser útiles porque nos ayudan a entender con precisión el significado del texto bíblico y hacer una aplicación correcta y adecuada a nuestra vida presente. Cada uno, individual y personalmente, debería emprender con oración y diligencia la labor de interpretación de la Biblia y no depender totalmente de los demás. No importa si tenemos formación académica o no, no importa si poseemos herramientas o no, todos necesitamos abrir el volumen sagrado para saber lo que dice Jehová. El espíritu de profecía aconseja: algunos que a lo largo de sus vidas se han dejado llevar por los sentimientos, han creído que la educación y el conocimiento cabal de las Escrituras no tenían importancia mientras ellos tuvieran el Espíritu. Pero Dios nunca envía su Espíritu para sancionar la ignorancia. Los que no tienen conocimiento y que les resulta imposible obtenerlo, el Señor puede tener piedad de ellos y bendecirlos. Y a veces lo hace y condesciende de tal manera que su fortaleza se perfecciona en la debilidad de ellos, pero les impone el deber de estudiar su palabra. La falta de conocimiento de las ciencias no es excusa para descuidar el estudio de la Biblia, porque las palabras de la inspiración son tan claras que hasta el hombre sin letras las puede entender. Tomo 2 de Testimonios para la Iglesia, página 307. Al interpretar la Biblia, debemos tener en cuenta su trasfondo cultural. La Biblia nació en Oriente y se encuentra revestida del lenguaje, las ceremonias, las costumbres, el simbolismo y las formas de pensar típicamente orientales. Por lo tanto, es imposible entender su mensaje, su religión, su tema, sin entender su fondo histórico en el que fue construida y en el cual ha llegado hasta nosotros. Por eso la sierva del Señor señala: una comprensión de las costumbres de la gente y del lugar y épocas de los acontecimientos es un conocimiento práctico, pues ayuda a entender las figuras de la Biblia y a exponer la fuerza de las lecciones de Cristo. La Educación Cristiana, página 48. Consideremos algunos ejemplos.
La mente hebrea era más influenciada por la pasión, los sentimientos y las emociones que por la lógica y la razón. Por eso el llanto, el luto y las manifestaciones de tristeza y dolor son comunes en la Biblia, así como también abundaban las plañideras o mujeres contratadas para llorar los muertos en los funerales, y eran usuales las endechas o cantos fúnebres que se entonaban a los difuntos. La cultura hebrea responsabilizaba a las personas del mal que podían haber evitado y en su defecto se lo atribuían a ellas como si hubiesen sido las directas responsables. Por ejemplo, los hebreos sostenían que el bien venía de Dios y el mal también porque Él lo permitía. Pasajes como Jehová mata y Él da vida. Primer libro de Samuel 2:6. Jehová endureció el corazón de Faraón, Éxodo 10:20, y Jehová dio y Jehová quitó, Job 1:21, por mencionar algunos. Solo podemos interpretarlos a la luz de esta creencia oriental. La costumbre oriental, por ejemplo, exigía la formalidad de los saludos, que por lo general eran largos y complicados. A Cristo le quedaba poco tiempo de vida y envió con premura a los 70 a predicar, y entre las instrucciones que les dio, les dijo en Lucas 10:4, a nadie saludéis por el camino. Los saludos en el cercano oriente eran protocolarios, ceremoniosos y extensos, solían durar media hora o más. Y fue por ese motivo que Eliseo, antes de enviar con urgencia a Giezi para hacer volver a la vida al hijo de la sunamita, le encomendó: si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Segundo libro de Reyes 4:29. Las creencias culturales de Oriente marcaban la vida de las personas. Por ejemplo, un incidente que siempre ha intrigado a muchos es por qué razón Raquel negoció con Lea las mandrágoras que Rubén trajo del campo. ¿Con qué propósito las usó? Este incidente se menciona en Génesis 10:14 al 16. Un pequeño vistazo a la cultura oriental nos permite descubrir que las mandrágoras eran una planta que producía un fruto oloroso y cuyo aspecto era semejante a una manzana o tomate. Los orientales creían que era un afrodisíaco y que favorecía la procreación. Parece que por un tiempo Raquel había dejado de confiar en Dios, la fuente de vida que podía hacerle el milagro de fertilidad y darle hijos, pero en su lugar puso su fe en las mandrágoras. Otro aspecto importante de la cultura en la Biblia es que la mente hebrea pensaba más concretamente. Era más materialista, más objetiva, mientras que la mente griega pensaba más abstractamente, era más subjetiva. Por eso las ceremonias, festividades y los rituales eran comunes en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento es evidente la influencia griega por el gran número de símbolos a que se hace referencia. A pesar de que la Biblia tiene un trasfondo cultural oriental, ella no está limitada ni determinada por la cultura. Sus verdades son tan relevantes hoy para nosotros como lo fueron para las generaciones de los tiempos bíblicos. Aunque a los judíos ha sido confiada la palabra de Dios, como dice Romanos 3:2, y el Mesías nació y se crió en la cultura de Oriente, la palabra de Dios no se limita a esa cultura, y la promesa de un Cristo Redentor que murió y resucitó trascienden las circunstancias locales y se extienden a todas las naciones, como dice Mateo 28:19, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo afirma Apocalipsis 14:6. La palabra de Dios trasciende a todas las culturas de la tierra, como lo señala San Pablo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Hechos 17:26. Dios nos hizo de una misma sangre. Por lo tanto, independientemente de la cultura a la que pertenezcamos, todos tenemos un vínculo común que nos une a pesar de nuestras diferencias culturales. Dios es nuestro creador.
Todos somos pecadores y todos tenemos la necesidad de salvación. La gracia y la salvación de Dios no se limita a una cultura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, según Juan 3:16. Ahora la muerte y resurrección de Cristo, es decir, el Evangelio de salvación, nos une en un vínculo sagrado, porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Pablo también sostiene que la ciudadanía del creyente está en los cielos, según Filipenses 3:20. Y llegamos al tercer aspecto de nuestro estudio, la importancia de la hermenéutica y sus beneficios. El tema principal que aborda la Biblia es el tema de la salvación. Este tema debe interesar tanto a hombres como a mujeres. Su conocimiento y aceptación es de vida o muerte. Sin embargo, debemos procurar entenderlo, y no podremos comprenderlo si no aplicamos al estudio de la Biblia una hermenéutica correcta y apropiada. Lo mismo puede ocurrir para el estudio de otros temas bíblicos que pueden ser interpretados erróneamente, y podemos vernos abocados a creer y aceptar errores doctrinales. Si no tenemos cuidado al interpretar la Biblia y usamos una hermenéutica deficiente, nos dejamos llevar por la tradición o aceptamos lo que digan los demás sin confirmar por nosotros mismos la verdad, como lo hicieron los bereanos. Podemos llegar a conclusiones falsas y vagar en las tinieblas del error y la incertidumbre. Algunos piensan que no necesitamos estudiar profunda y exhaustivamente la Biblia. Creen que un estudio somero es suficiente para edificar el carácter para la eternidad. Pero el espíritu de profecía tiene el siguiente consejo para todos. Los miembros de la Iglesia de Dios necesitan ser instruidos y educados línea por línea como una clase de Biblia. 9/10 de nuestro pueblo, incluyendo muchos de nuestros maestros y pastores, están contentos con verdades superficiales. Manuscrito 35 de 1901. Si entendemos la palabra de Dios, comprenderemos a qué hemos sido llamados y estaremos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Además, la gran comisión de llevar el Evangelio a otros nos impone la necesidad de conocer ampliamente la doctrina bíblica para estar en capacidad de enseñarla a los demás. En 2 Timoteo 2:15, Pablo da el siguiente consejo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como obreros del Señor, uno de los deberes principales que nos corresponde es manejar correctamente la palabra. La expresión que usa bien en griego es ortotomeo, que significa literalmente que corta en una línea recta. Es decir, el obrero debe saber cortar en línea recta la palabra de verdad. Por no entender las reglas y los principios de interpretación bíblica, muchos creyentes se desvían de la verdad. Por eso es muy importante aprender a interpretar la Biblia para mantenernos dentro de la verdad revelada por Dios. En conclusión, podemos decir que tenemos razones poderosas para interpretar las Sagradas Escrituras. Este trabajo no es fácil ni sencillo, porque estamos tratando con el volumen sagrado, la palabra de Dios. Debemos acercarnos al estudio de la Biblia con espíritu humilde y la disposición de aprender, sabiendo que es la revelación divina, la voluntad de Dios comunicada al hombre para la salvación. Para interpretar la Biblia necesitamos conocer su escritura y su trasfondo cultural. Aunque la Biblia fue escrita en idiomas extranjeros que hoy son lenguas muertas, podemos contar con el privilegio de leerla en nuestro idioma y entenderla. A pesar de que la Biblia no está limitada a la cultura oriental, ella trasciende a todas las culturas y su contenido es relevante y oportuno para todas las generaciones.
Además, el estudio de la Biblia nos impone la necesidad de aplicar una hermenéutica equilibrada y apropiada que nos pueda ofrecer grandes beneficios para conservar la unidad teológica y de enseñanza de los creyentes y para cumplir la sagrada tarea de llevar a los demás el mensaje del Evangelio. El pecado ha afectado la relación del hombre con Dios y ha atrofiado las facultades de los seres humanos para que no conozcan la palabra ni disciernan el mensaje de salvación. Pero Dios, mediante su Espíritu, nos ha dado iluminación y capacidad para entender y obedecer su divina palabra. Te invito a escudriñar la Biblia de manera más profunda y sistemática, a extraer mediante esfuerzo diligente preciosas perlas, sublimes enseñanzas que enriquecerán nuestra vida cristiana y fortalecerán nuestra experiencia. Que Dios te bendiga y que su palabra siga fluyendo en tu corazón. Oremos. Padre amado, te agradecemos porque tu palabra se mantiene vigente y su mensaje es vital y oportuno. Perdona si hemos sido negligentes y si solo la estudiamos ligera y someramente. Ayúdanos a sentir la necesidad de escudriñarla y que a través de ella podamos conocerte mejor. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén.